Hola, ¿cómo les va? Gracias por estar y bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo que quisiera es que tengan un resumen cortito para saber qué es el modelo de las 5 leyes. El modelo de las 5 leyes biológicas es un conocimiento descubierto por un médico alemán desarrollado en los años 80, 90. El médico alemán se llama Hammer y él era un clínico que a partir de una experiencia personal que fue la muerte repentina, inesperada de su hijo, él desarrolló un tumor en el testículo y la mamá del chico, su mujer, un cáncer de mama. Y entonces él le pareció que tenía que haber una relación entre la situación que había vivido y el desarrollo de su enfermedad y se puso a estudiar y lo que encontró fue que existe una correlación entre áreas del cerebro vistas en la tomografía computada con la situación que la persona vive y el tejido involucrado, el tejido que tiene el cambio. Este modelo nos permite entender que la enfermedad es otra cosa. Tengo que aclarar que no es un modelo terapéutico. Muchas veces me preguntan, ¿y cuál es el tratamiento con las 5 leyes? Y de verdad que lo que tengo que decirles es que es una manera de comprender la enfermedad. No implica una manera de tratarla, sino que a partir de entender cuál es el origen y cuál fue el desencadenante, uno puede usar otras herramientas terapéuticas que nos ayuden a aliviar o a resolver los temas que nos pasan en nuestro cuerpo. Sería como tener un nuevo mapa del significado de lo que es la salud y la enfermedad, y después uno lo puede recorrer ese mapa en bicicleta, en auto, en tren, en colectivo. Sería un poco este el concepto. No implica, no es una medicina, sino que es una manera de comprender los procesos que nuestro cuerpo tiene, que nosotros llamamos enfermedad. Entonces, este conocimiento, este médico lo ordena en 5 leyes. Se llamó también Nueva Medicina Germánica por algunos seguidores, incluso por él mismo, y me gusta más llamarlo el modelo de las 5 leyes. Y para explicarles brevemente, después lo voy a profundizar, pero la primera ley lo que dice es que cada cambio que tenemos en el cuerpo se desarrolla o se inicia con la percepción de un shock biológico, de un evento, podríamos decir un evento traumático, que percibe nuestro sentido y que nuestro cerebro ordena qué tejido de nuestro cuerpo es el que se requiere para hacer frente a esa situación. Esta primera ley, que sería el DHS, DHS son las siglas de su hijo, Dirk Hammer Syndrome, sería dicho en alemán, y entonces este DHS sería un evento vivido de cierta forma, con ciertas características, que pone en activación un tejido para hacer frente a ese desafío. La segunda ley dice que cada proceso en el cuerpo tiene 2 fases, es la ley de las 2 fases. Una fase de estrés o fase activa y una fase postestrés o también llamada de reparación. En la primera fase es donde el problema, la situación que prendió ese programa, todavía está sin resolver, el cuerpo está en alerta, hay ciertos síntomas, no muchos, porque en ese estado el cuerpo está como sobreviviendo con adrenalina y un montón de otras sustancias, está como en alerta intentando sobrevivir. Una vez que ese problema se alivia, se resuelve, o también en nuestra manera de ser humanos sociales, a veces no es que el tema se resuelve, sino que nos rendimos o lo dejamos ir, aparece esta segunda fase, empieza la segunda fase, que es la fase de reparación. En esta fase, esos cambios que sufrieron los tejidos tienen que volver de vuelta a la homeostasis, al equilibrio, y el cuerpo lo hace a través de la inflamación. Acá es donde nos sentimos cansados, donde podemos decir me enfermé, puede aparecer fiebre, dolores. Cuando uno dice, ¿no? Me enfermé, en general son en esta etapa, en este momento, que son las reparaciones del cuerpo. Esto no quiere decir de ninguna manera que las enfermedades no existen, sino que
Claro que a veces hay que acompañar, tratar y hacer el tratamiento que a veces la medicina oficial u otras nos aconsejan y son las correctas para cada persona. Esto es entender cómo es el curso de estos síntomas que tenemos. Esta segunda fase tiene una duración concreta y el cuerpo finalmente cicatriza, a veces deja marcas, a veces no. Incluso a veces algunos tejidos hasta mejoran una vez que atravesaron todo este recorrido. Y cuando digo esto me refiero al esqueleto, por ejemplo, que una vez que se rompió y se repara, en general es muy raro que se vuelva a romper en el mismo lugar. La tercera ley es la ley que nos explica los cambios en los tejidos. Es un poco más compleja que las anteriores porque Hammer lo que se dio cuenta es que a partir del origen embriológico hay tejidos que cambian de una manera o de otra. Hay tejidos que en la fase de estrés o fase activa aumentan su función. Ahí nos podemos referir al tubo digestivo, por ejemplo, que aumenta su digestión, la saliva, los jugos gástricos. Y hay otros tejidos que, en cambio, en fase activa reducen su función y, en cambio, cicatrizan o crecen o mejoran en la fase de reparación. Esta es la tercera ley, se llama el sistema ontogenético de los tejidos. Y la cuarta ley es una ley muy importante y que ya la medicina y la biología ya llegaron también a un lugar parecido, que es cuál es la participación de los gérmenes en este sistema. Y estos gérmenes que tenemos en el cuerpo, que de hecho tenemos más gérmenes que células en el cuerpo, más bacterias que células, y ni hablar de partículas virales, que hay muchísimas, son simbiontes, son ayudantes del sistema. Nuestro cuerpo es un ecosistema, podríamos decir un zoológico. Es como cuando nos referimos a un bosque, ¿no? Lo vemos, hay muchos elementos que participan en que el bosque sea un bosque. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo, tenemos una flora que nos acompaña, que nos ayuda. Y la medicina, lo que pasó es que estos gérmenes se ven más o los encontraron cuando el cuerpo tiene un daño. Entonces la medicina interpretó el germen ese que está provocando el daño. Eso fue principalmente Pasteur el que llegó a este conocimiento, a esta hipótesis, mientras que otros, en ese momento, otros científicos como Béchamp, Claude Bernard, decían que no era el germen el problema, sino el terreno, ¿no? El terreno predispone a que el germen aparezca. Entonces, esta cuarta ley nos dice en qué capa embriológica colaboran cada uno de los distintos gérmenes: hongos, bacterias, micobacterias y las partículas virales. Aparecen como consecuencia y no como causa. Otra vez tengo que decir que esto no quiere decir que a veces no sea necesario tratarlos, obviamente. La quinta ley es la del sentido biológico, la que nos dice que cada cambio que tiene el cuerpo tiene un sentido, tiene un para qué, le da al cuerpo una ventaja para hacer frente a estos desafíos que nos refirió la primera ley, ¿no? Entonces esta quinta ley es la que se llama el sentido biológico. Entonces, acá habiéndoles contado las 5 leyes en forma muy resumida para que lo puedan compartir y para que puedan empezar a tener este conocimiento que puede ser una herramienta muy importante a la hora de tener que acompañar o lidiar con problemas de salud, porque nos habla de cuál es el origen, cuál es el curso, cómo va a cambiar mi cuerpo y cuál es la participación de los gérmenes y qué sentido tiene. Entonces lo que nos permiten las 5 leyes es tener más opciones a la hora de buscar aliviar o solucionar los problemas que tenemos y entender de dónde vino. Y realmente aprender y convertir a los síntomas en una oportunidad para conocernos más. Porque cuando hablamos de 5 leyes, tenemos que acordarnos que somos un animalito, como el resto de los animales que están en el planeta, actuando instintivamente y usando sus tejidos para poder sobreponerse y enfrentar esos desafíos que le plantea el ambiente. Así que bienvenidos a un nuevo paradigma y que el recorrido sea un camino de ida y que nos permita
poder gestionar mejor y salir del miedo a las enfermedades y ocuparnos con paz, tranquilidad y aprender en cada vez que nos pasan cosas. Muchas gracias, suscríbete, poné me gusta, compartilo y activa la campanita para no perderte nuevos contenidos. Gracias.